Saludos de Alerta Cristiano. Este es su amigo Eduardo García Resach. Soy abogado de profesión. Amigos, como toda la semana, compartimos con ustedes temas que nos llaman mucho la atención, temas que nos deben llamar la atención, temas a los cuales debemos estar muy pendientes, porque hay situaciones que están corriendo que nos afectan mucho a los cristianos en Puerto Rico. Por eso el nombre de nuestro programa, Alerta Cristiano. La palabra de Dios en en Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la palabra clave, es la palabra rema, es la palabra que nos mueve en este programa. Y como en otras ocasiones, en esta semana vamos tras distintas situaciones que tenemos presentes. Compartimos con ustedes temas y traemos de invitados a personas que están en la brecha, sobre todo cristianos que están dando la batalla, que están sacando la cara por nuestros derechos, por nuestros principios, por nuestros niños, por nuestros nietos. En el día de hoy tengo conmigo al hermano, amigo, pastor César Vázquez. César, una vez más, bienvenido a nuestro programa. Gracias, licenciado García Resach. Gracias por la invitación y saludos a todos los amigos que nos ven. Qué bueno que estás con nosotros una vez más. César y amigos, próximamente, la semana que viene, se inicia la segunda sesión legislativa de este cuatrenio. Hay muchas cosas que tenemos que estar pendientes, pero hay una de ellas que ha de poner en riesgo, si nosotros lo permitimos, que ha de poner en riesgo nuestra niñez, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes, y es la ley, el proyecto PS 484, que ha radicado allá para marzo del presente año la senadora Maritere González, senadora por Mayagüez. Como vicepresidente del Partido Acción Civil, tuve que recurrir en representación del partido a un recurso de mandamos hace una semana, donde le pedimos al Tribunal Apelativo que le ordenara al secretario de Educación que produjera una serie de documentos, estudios y evidencias que se remontan allá a el cuatrenio en que fue presidente o secretario de Educación Rafael Aragunde. Recordarán ustedes la carta circular número 3 del 2008-2009. En aquella ocasión se levantó el pueblo cristiano, el pueblo de principio, y logramos detener esa carta. Sin embargo, hubo muchas cosas que nunca descubrimos y de forma reiterada hemos estado tratando de obtener esa evidencia y no fue hasta los otros días. Claro, desde febrero le hemos estado pidiendo al nuevo secretario de Educación que nos provea esa evidencia y hasta el presente nada había ocurrido. Pues tuvimos que recurrir mediante un recurso de mandamus que tenemos aquí, donde le pedimos al Tribunal Apelativo que le ordenara al secretario de Educación a proveer un sinnúmero de documentos que hemos enumerado, y para la gloria de Dios, ya esta semana hemos recibido copia de una orden que el apelativo le ha dado al secretario de Educación, a los efectos de que tiene hasta el día 15 de agosto para contestar el recurso que hemos radicado y para empezar a entregar los documentos que estamos solicitando. De la misma manera, la semana pasada también, como vicepresidente del Partido Acción Civil, presenté una carta al presidente del Senado, Eduardo Batia, y a la senadora María Teresa González, que preside, que es la autora del proyecto, y que preside la Comisión de Educación y la Comisión
de la mujer. Hermanos, esas comisiones han manejado ese proyecto, no me gusta usar el término cuarto oscuro, pero prácticamente así es como lo han manejado. Ella presenta el escrito, el proyecto, en marzo de este año. No fue hasta el 23 de junio que celebró una vista ejecutiva donde escuchó las ponencias de secretario de Educación, la oficina de presupuesto, la oficina de la Procuradora de la Familia, y adivinen qué, escuchó a una institución que no es de gobierno, el proyecto Matria Incorporado, que es un proyecto, es una institución no gubernamental que promueve la perversa ideología de género. Cuando nos dimos cuenta de eso, recurrimos a esta carta que le hemos presentado para que también nos dé todo lo que esa comisión ha tenido ante sí, porque miren lo que sucede. El mismo día que escuchó las 4 ponencias, emiten una opinión positiva, y el mismo día le envían la opinión positiva con el entillado de cómo proponen que se vote el proyecto. El mismo día ya está sometido en la Comisión de Reglas y Calendario del Senado. Así que, hermanos, tenemos mucho trabajo, tenemos que estar bien pendientes. Hago esto a una introducción antes de pasarle al pastor César Vázquez para que él nos diga lo que él entiende de lo que está sucediendo y cómo lo ven los líderes de Puerto Rico por la familia. César. Gracias, Eddie. Es importante que podamos ver esto en el contexto. Realmente enfrentamos el intento de cambiarle los valores a una sociedad, a una cultura. Se está tratando de redefinir lo que es sexualidad. Tradicionalmente creíamos que la expresión correcta de la sexualidad humana era la relación hombre-mujer. Ahora la nueva definición es que cada cual define lo que es su sexualidad y que lo único que hace legítimo el acto sexual es el placer que provoque. Dentro de ese intento de redefinir lo que es sexualidad, pues se pretende redefinir lo que es matrimonio, lo que es familia, y como siempre hemos dicho, los niños son la última meta. Correcto. Los niños son la meta final. Es interesante. A través de la historia, cuando alguien ha querido cambiar una cultura, ha pretendido tomar control sobre los niños. Los regímenes totalitarios, déspotas, tienen un control férreo de la educación. Porque tú coges a los niños y dentro de la educación incluyes propaganda. La ideología que tú quieres sembrar, ¿verdad?, en la mente. Y el proyecto 484 es fundamental dentro del intento de cambiar los valores de este país. Este proyecto pretende, ¿verdad?, establecer un proceso, un mecanismo por el cual cada 3 meses el Senado y las cámaras legislativas tengan el deber de supervisar que el currículo de género se esté desarrollando en el sistema educativo. Y es interesante porque aquí hay muchas cosas envueltas. No se supone que quien supervise al Departamento de Educación sea el mismo ejecutivo. Así que ya estamos viendo que esto es un intento de control y es un intento de control también
de la mentalidad del niño. No sé si te acuerdas que en el 2008, antes de las elecciones, hicimos una manifestación masiva allá en Atorrey, en la calle Chardón, frente al antiguo edificio. Al antiguo edificio del Departamento de Educación. Se cerró la calle, allí metimos sobre 1000 personas. Apenas fue reseñada por los medios de comunicación masiva, pero allí hubo gente de todo Puerto Rico. Eso fue un día de trabajo y habían padres, maestros, trabajadores sociales, pastores, sacerdotes, monjas, gente preocupada por la educación de los niños. Y allí fue que confrontamos al que entonces era el secretario de Educación, el doctor Aragunde, con lo que en aquel entonces era la Carta Circular 2003-2004 sobre sexualidad. Y es importante que la gente se dé cuenta de que esto es, ¿cómo te diría?, descendencia de aquello que en aquel momento enfrentamos. Y es importante que la gente conozca porque piensan que estas cosas se dan en el vacío y no es así. Lo que yo estoy viendo, César, es que lo que ellos no pudieron lograr en aquella ocasión, porque el pueblo se movilizó, lo están tratando de lograr ahora de otra manera. Ahora están tratando de tener todo un poder desde la legislatura, que esto se establezca por ley. Antes lo querían timonear a través de una carta circular. Ahora ya lo están tratando de imponer por ley para que nadie le pueda venir a jugar con retirar o presentar la carta, que fue lo que efectivamente sucedió. Y esto es bien peligroso porque, como habíamos dicho en un programa anterior, cada vez que cambien los partidos en Puerto Rico, pues vamos a estar viendo legisladores inventándose que, pues mira, yo fulano de tal, propongo un proyecto de ley para que se establezca la enseñanza de tal currículo. Y entonces esto va a ser la tierra de nadie. Aparte de que si permitimos que esto sea aprobado, no sabemos qué otra cosa viene detrás. Mira, el primer problema que tiene esta pretensión es la supuesta razón para llevarlo a cabo. Aquí se habla de la violencia que sufren las mujeres en nuestro país. Y es importante que la gente entienda que tú te preguntas, ¿cómo yo educando a un niño hoy manejo las muertes que están llevando a cabo, en su mayoría hombres, entre 25 y 40 años hoy? Y este asunto de la violencia en Puerto Rico, desgraciadamente, ha sido manipulado. Y solamente quiero terminar con un dato. En Puerto Rico hay como 1000 muertos todos los años. El 95% son hombres. En su mayoría de clases bajas. Cuando tú miras la proporción de negros a blancos en este país, la proporción de negros que mueren por violencia es mucho mayor. Y nadie ha hablado de que hay discriminación en este país cuando mueren jóvenes, varones. Sin embargo, cuando mueren 18 a 30 mujeres en los últimos 10 años por violencia doméstica, aquí se habla de que tenemos un problema enorme de violencia contra la mujer. Y ya ni tan siquiera se habla de que es violencia doméstica dentro del hogar, dentro de la relación matrimonial o de relaciones parecidas al matrimonio. Ahora se habla de violencia de género
como queriendo dar la idea de que la mujer es víctima de manera desproporcionada de la violencia en este país. Cuando uno mira las estadísticas, no es así. Vamos a pasar una pequeña interrupción y estamos con ustedes enseguida. De regreso con ustedes, amigos, Alerta Cristiano. Hablábamos del proyecto del Senado 484. No olvidemos, amigos, que este proyecto lo que pretende es imponer en nuestro sistema educativo el currículo de género, que desciende de la perspectiva de género, que desciende de la ideología de género. Y como ideología, al fin, es eso, meras ideas, meras teorías que no han sido corroboradas. Pero ¿qué sucede, hermanos? Algo tan importante que se pretende en un Senado cuyo presidente, cuando era candidato a ser electo senador, hablaba de pueblo, habla pueblo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es que el pueblo va a hablar si el pueblo no se puede enterar de qué se está haciendo en una vista? Y menos en una vista ejecutiva, que es a puerta cerrada. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué esta comisión no llamó a vistas públicas? Como ocurrió con el 238. ¿Por qué no se le escucha al pueblo con sus presentaciones, con sus objeciones, con sus enmiendas? Ya el proyecto está listo para bajar a votación. Miren, y yo les puedo asegurar a ustedes que no bajó a votación en junio porque no tenía los votos. Pero uno nunca sabe qué ha podido pasar en el verano. Pastor Vázquez, volviendo a lo que estábamos hablando ahorita, esta situación de la falta de claridad en los procesos, ¿le lleva a usted a cuestionar las intenciones? Sin lugar a dudas. O sea, estamos hablando de implantar un cambio filosófico fundamental en la educación de nuestros niños. Y el problema, Eddie, es que mucha gente no entiende lo que es perspectiva de género. En el 2006 se aprobó una ley, la ley 108, que le ordenaba al Departamento de Educación, junto con la Procuradora de la Mujer, la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, el crear un currículo que promoviera la equidad de género. Y hasta ahí. Y con eso nosotros no tenemos ningún problema. Equidad de género significa que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, deben ser iguales en derechos y deben ser iguales en oportunidades en la vida. Yo creo que en ese sentido, yo te diría que en Puerto Rico hay un consenso masivo de que eso es así. Correcto. De que eso es así. Pero lo que se crea posteriormente es la Carta Circular del 2003-2004 sobre sexualidad, y como instrumento, como base ideológica, ¿verdad?, teórica, para la implantación de ese esfuerzo, ¿verdad?, en el ánimo de transformar, de disminuir la violencia contra la mujer en una sociedad a través de la educación de los niños. El problema es que cuando tú miras esa carta circular, tú te das cuenta de que lo que se promueve ahí no es equidad de género, sino es una ideología llamada perspectiva de género. Correcto. Y lo interesante es, la razón de ser de la ley 108 era trabajar con el problema de la violencia doméstica. En esa carta circular
la violencia doméstica no se toca para nada. Correcto. Y obviamente ahí uno se da cuenta de que lo que en un momento dado era un interés genuino, una razón loable, se convirtió en una excusa para introducir una ideología en nuestro Departamento de Educación, afectando a los seres más impresionables, que son los niños, en el ánimo de cambiar los valores de una cultura. La gente tiene que entender que después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló el concepto de perspectiva de género. Y la gente tiene que empezar por entender lo que significa perspectiva. Perspectiva es cuando uno ve una realidad desde un punto de vista, ¿verdad? Pues después de la Segunda Guerra Mundial se crea este instrumento llamado perspectiva de género, donde se le pedía a cada sociedad y a cada cultura que mirase sus leyes, sus costumbres, para ver en qué medida esas leyes, esas costumbres, esa cultura seguía promoviendo el discrimen contra la mujer. O sea, vamos a ir a la cultura desde la perspectiva de la discriminación contra la mujer, para identificar aquellos elementos de la cultura que promueven esa discriminación, para cambiar esos elementos, para eliminar el discrimen. Y en ese sentido, estamos todos de acuerdo. Correcto. El problema es que, como todas las cosas, ¿verdad?, comienza de una manera y posteriormente se desarrolla en esta ideología que ha llegado a la conclusión de que no existen diferencias fundamentales entre el hombre y la mujer, de que no existe una conducta sexual normal ni natural, porque todas las conductas sexuales son aprendidas, son una construcción social. Y por lo tanto, la relación hombre-mujer pues tiene el mismo valor que la relación entre un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, o un hombre con una mujer y con otro hombre, ¿verdad? Homosexualismo y bisexualismo. Y lo interesante es que la Carta del 2003-2004 decía que la sexualidad era un continuo que comenzaba en el heterosexualismo, pasaba por el bisexualismo y terminaba en el homosexualismo. ¿Qué tenía que ver eso con la violación? ¿Qué tenía que ver eso con la violencia contra la mujer? Doméstica. Pues nada. Pero vuelvo y le traigo a la gente que una acción loable de nuestras cámaras legislativas se convirtieron en una excusa para que una ideología se empezara a introducir en nuestro sistema educativo. Y eso generó la pregunta controversia. Que yo te hago, César, Pastor César, es que ¿quién me dice a mí que eso no es nuevamente la intención? O sea, aprobarnos un proyecto 484 como un corderito, con unas palabras igualitas que la ley 108 del 2006, y una vez tengan esta ley aprobada, entonces ya tienen todo un montaje en el Departamento de Educación, que yo soy de los que creo que ya está montado. Y por eso es que estamos pidiendo todo lo que estamos pidiendo en estos recursos. ¿Quién me dice a mí que eso no es lo que va a suceder nuevamente? Porque en lo que se ha conocido en este país como el gobierno permanente, ese es el punto, que es la gente que no importa qué gobierno esté, están en posiciones intermedias y altas en las diferentes dependencias de gobierno, y son los que mandan, los que controlan. En el Departamento de Educación hay gente que compró esta filosofía y está utilizando su poder para tratar de implantarla. Y lo interesante es que, por ejemplo, no se había aprobado nada y ya en Puerto Rico se habían mandado a buscar libros de texto. Quiero saber. El libro Quiero Saber.
que pretende ser un libro de educación sexual de niños desde 6 años a 14. Imagínense un libro que tiene información para niños de 14 años, pero que está accesible a niños de 6, donde la mayoría de las ideas están ilustradas. O sea, porque ya no es meramente el hecho de que yo pueda entender unos conceptos, es que yo voy a ver unas imágenes. Ese libro lo recogieron a toda prisa, pero sabemos que todavía está en el Departamento de Educación. Una distribuidora de libros de Bayamón trajo el libro El Rey y el Rey, en español, que es un libro que termina con 2 príncipes varones dándose un beso después de casarse, y es un instrumento pedagógico para mostrar el matrimonio homosexual como algo correcto. Oye, y aquí no se había aprobado todavía nada, y ya eso estaba por ahí. Y por esa razón, obviamente, no quisieron discutirlo públicamente. Continuamos después de este breve receso. De regreso con ustedes, amigos, Alerta Cristiano. Siguiendo con el tema del proyecto del Senado 484. Posiblemente algunos de ustedes han tenido han podido leer una carta, una columna que escribió el maestro Julio César Rosa, que se lo publicó el periódico El Nuevo Día el 2 de agosto, que se titula Lo que no debe enseñar un maestro. Julio César Rosa es el secretario general del Partido Civil, y esta carta, Partido Acción Civil, esta carta él la envió y se identificó como tal, como secretario del Partido Acción Civil. El Nuevo Día le quitó la identificación y nada más le dejó el nombre. Sin embargo, es bien importante porque es escrita por un maestro, es un hombre, lo conozco personalmente, con unos principios sólidos, y dice que ahora el Departamento de Educación pretende violentar la libertad de conciencia que tienen los maestros al imponerles como política pública conceptos y creencias que van en contra de nuestra idiosincrasia y cultura. Más adelante dice, aquellos que promueven la ideología de género identifican los defectos de nuestra sociedad y los utilizan para atacar nuestros principios, lastimar el bien de la convivencia entre el hombre y la mujer y eliminar instituciones importantes como lo son el matrimonio, la familia y la relación padres e hijos. Evidentemente, dice el profesor Julio César Rosa, el problema de violencia doméstica es una realidad, pero la ideología de desgénero no es el remedio. Más adelante en su carta, no la voy a leer completa, pero estoy resaltando unos puntos bien importantes. Dice, el Departamento de Educación pretende que nosotros los maestros enseñemos esa ideología a nuestros estudiantes. Además se presentó el proyecto del Senado 484 que pretende que enseñemos que somos sexualmente polimorfos, que es normal cualquier orientación sexual y que se puede establecer una identidad sexual que es intercambiable a voluntad. Yo he conversado con Julio César sobre esto y de ahí nace esta carta, de su preocupación de que él como profesor va a estar entrando en unas áreas muy delicadas, porque son áreas que nosotros los padres les enseñamos a nuestros hijos en nuestros hogares. Y él se va a ver en una posición, como todos los demás maestros, en una posición muy difícil de qué hacer con esta situación. César. Y entonces, ahí entramos en una de las consecuencias de estos intentos de afectar la educación de los niños, que es
crear un conflicto entre los niños y sus padres, donde el Estado desautoriza la moralidad de los padres y los niños empiezan a ver a los padres como intolerantes, como ignorantes, como prejuiciados, y literalmente, es un robo. Es un robo porque el niño deja de ver a su padre, como todos los niños a través de la historia, hemos visto a nuestros padres, como, no solamente como fuente de nuestra vida biológica, sino como fundamento de nuestro carácter y de nuestros valores. Esto hace, primero, que los niños entren en un problema de confusión de su identidad. ¿Ok? Porque obviamente, cuando tú siembras ideas, tú promueves actitudes y las actitudes facilitan conductas. Definitivamente. Este cuento de que no importa lo que tú le enseñes a los niños, ellos se van a comportar de la misma manera, pues señores, la razón de ser de la educación es cambiar la gente, o sea, si la educación no cambia a la gente, pues entonces ¿por qué vamos a hacer un currículo? Pues claro, ¿por qué educamos? O sea, yo siembro unas ideas, esas ideas van a facilitar, a promover unas actitudes, y esas actitudes van a afectar mi conducta. Si yo creo que es lo mismo tener relaciones con una mujer que con un hombre, y que lo que importa es el placer que yo genere en esa relación, pues ¿qué vamos a ver? Que nuestros jóvenes, si tú le empiezas a inyectar esa idea desde su niñez, pues cuando entran en la pubertad, en ese despertar sexual, a menos que sean sexualizados prematuramente, ¿verdad? Que es uno de los problemas que estamos teniendo en nuestro país. Pues muchos de ellos van a entrar en esta cosa de, ok, yo debo definir qué yo soy, así que si no hay un camino correcto y cualquier camino es bueno, pues déjame experimentar. ¿Ok? Y es interesante porque ahora en lo que se ha llamado la comunidad LGBT, ahora se le ha añadido una Q. Una Q y una I. Una Q y una I. La Q es de queer, ¿verdad? Que no tiene una fácil traducción al español, pero que implica esta manifestación sexual bizarra, florida, flamboyante, ¿verdad? Como las que vemos en las paradas de orgullo gay. Como las que vemos en las paradas, pero que implica que en mi expresión sexual yo estoy dispuesto a llegar a cualquier extremo y que ese extremo me lo tienen que respetar. Y entonces, la otra, la I, es de intersex. Intersex. Que ¿tú te acuerdas de aquellas preguntas? La A, la B, la C, o todas las anteriores. Todas las anteriores. Pues la intersex es como me sienta hoy. Me niego a que me definan. O sea, y entonces ahí es que uno empieza a ver cuál es la consecuencia lógica de las ideas equivocadas, ¿verdad? Que es la confusión. Entonces, imagínense a estos niños enfrentando la visión de sus padres. Obviamente la rebeldía que esto va a generar va a ser enorme. Y particularmente la visión de sus padres cuando esta visión está alimentada por las creencias que surgen de la doctrina cristiana, por la iglesia. Oye, la rebeldía es casi natural en los adolescentes.
aún creyendo lo mismo que sus padres creen. Imagínate si ahora yo me rebelo contra lo que papi y mami piensan y creo que tengo toda la libertad del mundo y tengo el derecho para empezar a experimentar en el área de la sexualidad porque yo me quiero definir a mí mismo. Y entonces uno empieza a tener un atisbo de qué es lo que puede pasar con el comportamiento de nuestros niños y de nuestros jóvenes si se exponen a estas enseñanzas. En el próximo segmento, César, yo quiero que le demos un vistazo. Cuando el actual gobernador Alejandro García Padilla fue a la legislatura a presentar su mensaje de Estado, anunció que él iba a asumir una postura fuerte contra los padres que desatendían a sus hijos en la escuela y no se asomaban por la escuela. En aquel momento yo tuve dos pensamientos. Eso está muy bien, porque eso debe ser así, pero también algo me levantó una sospecha de por dónde viene el gobernador. Ahora recientemente hemos visto que ya él en inicios del curso escolar está apretando un poquito y ha dicho que va a obligar a los maestros a que atiendan más los asuntos de sus hijos y que los va a pasar por unas academias, por unas escuelitas. Yo quiero que en el próximo segmento hablemos un poquito de eso porque el río suena. Un breve receso, hermano. De vuelta con ustedes, amigos. Antes del receso, le presentaba al doctor César Vázquez esto de las academias para traer a los padres a la escuela, educarlos, crearles una mayor conciencia de por qué tienen que estar muy pendientes de los asuntos académicos de sus hijos. Y le preguntaba al pastor Vázquez qué le parece esta iniciativa del gobernador. Bueno, yo creo que los padres tienen que asumir responsabilidad sobre la educación de los hijos, porque es nuestra responsabilidad. Y en cierta medida es importante que el Estado le recuerde a los padres eso. Y que el Estado trate de motivar a que los padres se involucren en eso, particularmente por el beneficio que esto trae a los niños. Me preocupa el aspecto punitivo y me preocupa que esto genere la idea de que el Estado tiene el derecho de dirigir la enseñanza que los padres le dan a los hijos y que tiene el derecho de porque el Estado cree en unas cosas, en unas ideologías, puede imponerle esas ideologías a los niños y exigir que los padres las enseñen. Y quiero decirle a los amigos que no se nos puede olvidar que el Estado son gente como tú y como yo, gente que están en posiciones de poder. Y en el caso de las democracias, poder que le ha dado el ser elegido por la mayoría del pueblo. Pero muchas veces la gente se escuda bajo ese manto de anonimato, ¿verdad? Que es el Estado. Mira, no, es una gente que cree unas cosas y que va a usar el poder que tiene en su posición para imponérselo a los demás. Oye, y que nos falta el respeto a nosotros como padres, como adultos, cuando trata de manipular a nuestros niños y hacerlos nuestros enemigos. Porque, mira, en última instancia los niños van a mirar a sus padres con esta mirada condescendiente, como decirlo. La verdad que mis viejos son, tú sabes, unos ignorantes. Este es el mundo moderno. César, ¿tú sabes qué? Que yo te estoy escuchando y me vino el recuerdo
de allá para el 2007, cuando tuvimos aquel revuelo, cuando nos trataron de aprobar el libro de familia en el nuevo Código Civil, y algunas de las enmiendas que se proponían era bajar la edad del consentimiento sexual, se hablaba ya de 14 años, se hablaba de los derechos que tienen estos jóvenes a tener su propio pensamiento, se hablaba de abrirle la puerta a demandas entre padres e hijos. Hermano, no estamos creando tormentas, hermano. Estamos alentándoles a ustedes de que ya hemos visto esto en el pasado, ya hemos visto esta manipulación, ya hemos visto todo un código civil que pretendía alterar la estructura de la familia, que le restaba poderes a los padres, que hablaba de que un niño podía ir donde un juez a pedirle que lo representara porque quería demandar a papá y a mamá, porque papá y mamá les estaban imponiendo algo distinto a lo que ellos querían. Esto no es invento, y lo referimos a aquel proyecto de código. César, te digo esto porque es que lo tuve tan vivo, ¿no? Y ya con esas pasadas experiencias, pues uno como que está arisco, ¿no? Y yo lo que le estoy diciendo cuando la gente me pregunta es, ve a todas las academias, aprovéchalas, pero tienes que estar a 4 ojos. De hecho, en la manifestación que hicimos en el 2007, 2008, de CEDFA, también trajimos a un doctor en bioquímica, el doctor David Parker, desde Massachusetts, que tuvo la experiencia de que su nene de kinder, primer grado, le llegó a su casa con un libro donde presentaba como opción de familia a 2 hombres o 2 mujeres. Y cuando él fue a preguntar a la escuela que con qué autoridad ellos le estaban enseñando eso a su hijo, terminó preso. Eso fue en Massachusetts. Eso fue en Massachusetts, terminó preso. A los 6, 7 meses el Estado le quitó los cargos después de pasar por todo el proceso que eso implica. Y él llevó una demanda a nivel del Foro Federal. Y el Foro Federal le falló en contra. Y le dijo que si el Estado creía eso, que tal cosa como 2 hombres o 2 mujeres pueden ser tan padres como lo es papá y mamá, porque ya el Estado había aprobado la figura del matrimonio homosexual, que él no podía hacer nada, que el Estado estaba en su perfecto derecho. Correcto. Que lo único que podía hacer era sacar a su hijo de la escuela. Y claro, en el caso de él, pues un hombre de medios, hay otra gente que pensará, ¿verdad?, en el homeschooling, pero hay gente que no puede. Hay gente que tiene que dejar su niño en la escuela pública. En el sistema público. Y entonces tú enfrentar la realidad de que tú estás llevando a tu hijo a un sistema educativo que lo está formando con valores contrarios a los tuyos, debe ser una cosa terrible. Terrible. ¿Ok? Y un día uno despertar y encontrar que ese niño que se ha convertido en adolescente y en hombre tiene una conexión contigo por su sangre, pero no tiene una conexión contigo a través de sus valores. De hecho, ¿Okay? César, ahora que tú mencionas eso, yo tengo aquí y los invito, amigos, a que vayan a la página www.massresistance, M-A-S por Massachusetts, Resistance, R-E-S-I-S-T-A-N-C-E. Acaban de publicar esta página un reporte especial que se titula ¿Cómo el gobierno atrapa a los jóvenes en la subcultura del transgénero?
es un escrito, por lo menos mi copia me salió de 9 páginas, donde ustedes ven cómo es que se están usando los fondos federales para promover la subcultura de los transgéneros. Y les digo esto y les puedo hablar de cómo en Massachusetts, de donde viene el ejemplo que acaba de darnos el pastor Vázquez, Massachusetts, pues ya en estas clases, por ejemplo, para sensibilizar a los niños, son llevados a barras de homosexuales para que vean la cultura homosexual, son llevados a distintos clubes para ver cómo es la relación y la vivencia que tiene la subcultura, ¿no?, de estas orientaciones sexuales. Y señores, en Massachusetts fueron construyendo todo esto ladrillo a ladrillo, pasito a pasito. Llegó el punto donde empezaron a aprobar leyes, llegó el punto donde el tribunal impuso el matrimonio entre un hombre y otro hombre o 2 lesbianas, y de ahí lo que le ocurrió al doctor David Parker. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué podemos hacer en Puerto Rico? ¿Que estamos dispuestos a que nuestro querido Puerto Rico pase por este tipo de experiencias, de vivencias traumáticas, de padres confrontando a hijos y viceversa, de niños siendo adoctrinados? César. Pues yo creo que nosotros tenemos un deber con nuestros hijos y es el deber de protegerlos. Y debemos entender que en la medida en que yo protejo los hijos de otros, también protejo a mis hijos. Correcto. Porque mis hijos van a vivir con esos otros. Esta cosa de que no me importa lo que pase al otro lado de la cerca, pues es un poco tener la vista corta y no darnos cuenta de que somos seres sociales y que vivimos como personas, como grupos que necesitamos de los demás. Así que es importante que el creyente pueda darse cuenta de que esto no se resuelve yo decidiendo, pues ok, pues yo le voy a dar homeschooling a mis hijos, o yo voy a coger a mis hijos y los voy a llevar a una academia cristiana, ¿verdad? Sea católica, sea evangélica. Tenemos un problema. Nuestros niños cuando salen a jugar, juegan con los hijos del vecino. 2, el maestro de la escuela católica o evangélica estudió en la universidad, donde muchas veces ya está influenciado por estas doctrinas, ¿verdad? Por estas ideas. Correcto. 3, puede llegar el momento en que las escuelas católicas o evangélicas no puedan funcionar con una licencia del Estado si no enseñan la moral sexual del Estado, como está ocurriendo en el Reino Unido, ¿verdad? En Gran Bretaña. Así que la lucha la tenemos que dar ahora. Es educarnos, es actuar. Es estar pendiente de lo que se le enseñan a nuestros hijos y es llamar a nuestros legisladores y decirle, mire, nosotros no estamos a favor del proyecto 484. Decirle a los alcaldes, mire, señor alcalde, ejerza sus buenos oficios con los representantes y los senadores para que sepan que eso no es aceptable para el pueblo de Puerto Rico. Y en última instancia entender que si eso no es suficiente para parar esto, en un momento dado vamos a tener que empezar a hacer una serie de manifestaciones públicas que pudieran incluir la desobediencia civil. Correcto. Y entonces ya estamos hablando ¿verdad? de una respuesta drástica. Correcto. Pero yo creo que todo el mundo, si la vida de sus hijos está en peligro, estaría dispuesto a tener una respuesta drástica. Pero mientras tanto, Pastor Vázquez, tenemos por ahí, viene ya a pasos acelerados, una celebración grande
una celebración que lleva ya 40 años, va a cumplir 40 años. Me refiero a la actividad de clamor a Dios, que este año tiene la peculiaridad interesante de una tremenda unidad que se ha dado en el pastorado. Ya no solamente es el ministerio de clamor a Dios, ahora está también Puerto Rico por la familia, y hay otros grupos que se han integrado. Es el día 2 de septiembre, hermanos. Antes del día 2 de septiembre va a comenzar la sesión legislativa y ya estaremos viendo qué se está inventando, ¿verdad? Pues Maritere González, Eduardo Batia y todo lo que han estado, el senador Nieves, para Ramón Luis Nieves, estar todos el día 2 de septiembre y mandarle un mensaje contundente a nuestros políticos, posiblemente más contundente que el del 18 de febrero, si es que estamos dispuestos, ¿verdad?, a meter allí 250,000 personas. Hermanos, yo les invito a que hagan sus arreglos, a que vengan desde temprano. Ese día San Juan debe ser el foco de atención. Ese día tenemos que enviarle un mensaje sólido a la legislatura, al gobernador de Puerto Rico y a la rama judicial, de que este pueblo no aguanta más, de que este pueblo no va a tolerar que nos toquen a nuestros hijos, de que este pueblo no va a permitir que trastoquen los valores que han levantado este país, que no vamos a permitir que amenacen la unidad de nuestra familia y no vamos a permitir que le cambien mediante adoctrinamiento la mente de nuestros niños. Y los que somos abuelos tampoco vamos a permitir que nos toquen nuestros nietos. Así que, César, de verdad te agradezco mucho. Sé que vamos a estar pronto en otro programa porque vamos a hacer 2, pero te agradezco mucho tu participación. No, gracias a ustedes por la invitación y gracias a los amigos por su atención. Gracias. Hermanos, que Dios les bendiga mucho, que Dios bendiga sus hogares y no se olviden que tenemos mucha responsabilidad de lo que está sucediendo. Que Dios les bendiga. Alerta Cristiana.